importante ver ese tema de la salud mental, ¿no? Eso es, porque además de ahí viene el riesgo, ¿no? De ahí se desprenden muchos riesgos. Sí, totalmente. Creo que el factor hoy que tenemos en salud mental se parte de 3 bases muy simples. Vamos a partir, el cuerpo requiere de respirar, Ujú. requiere de tomar agua y requiere de dormir profundo. Son 3 bases muy simples que a veces la soberbia mental y el exceso de información nos provoca desviarnos completamente de cómo está diseñado el cuerpo humano. ¿Qué tal, amigos del asegurador? Bienvenidos a esta nueva temporada de Conversando con el asegurador, este podcast en el cual estaremos invitando a expertos en diversos temas, amigos del asegurador y quienes tienen algo muy valioso que aportar para ustedes. Y vamos a comenzar con un tema muy importante que es la salud mental. Y para ello me da mucho gusto dar la bienvenida a Rodrigo Gómez Garza, un amigo del asegurador, experto también en este tema de salud mental y que tiene una trayectoria en el sector asegurador. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, César. En verdad, gracias por esta hermosa oportunidad y sobre todo creo que el podcast hoy, a través del asegurador, puede dar exponencias muy interesantes y relevantes en todo lo que es este hermoso sector. Sí, no, bueno, un sector además en el cual ya tienes un tiempo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está ligado el tema del salud mental y cómo empezaste en el sector asegurador. Claro, bueno, pues arrancamos hace 14 años, donde realmente la experiencia que he tenido desde el primera atención en un ajuste hasta la venta de un salvamento, y nos dimos cuenta que en todo ese segmento está el factor humano. Nuestra experiencia en asistencia preventiva vehicular, nos basamos a empresas de larga distancia en transporte y le hemos dedicado mucho a la congruencia, es decir, cómo aportamos valor al conductor como usuario final, siempre dándole ese enfoque involucrado mucho a lo que es la salud mental específicamente, ¿no? Sí, porque además tratando con operadores de tractos, con tal que es un tema súper complejo del cual creo que además por ahí te conocí, ¿no? O sea, en esa parte donde con Qualitas estabas haciendo algo, bueno, a través de otras empresas, pero qué importante ver ese tema de la salud mental, ¿no? Eso es, porque además de ahí viene el riesgo, ¿no? De ahí se desprenden muchos riesgos. Sí, totalmente. Creo que el factor hoy que tenemos en salud mental se parte de 3 bases muy simples. El cuerpo, en la época de las cavernas, vivía o moría. Tenías al dientes de sable enfrente y tenías 5 minutos de crisis y verdadero burnout, y después tenías 4, 5, 7 o 15 días de completo placer y sobre todo muy vinculado a la naturaleza, ¿no? Claro. Hoy en día la tecnología nos ha proveído el tema de la era de información y tenemos atributos maravillosos, ¿no? Como es poder trabajar en cualquier lugar, y esto nos da la libertad de poder tener una comunicación plena y permanente, ¿no? Sí, sí, bueno, además, pero eso puede llegar a ser demasiado, ¿no? Creo que lo que estamos viendo ahora es un exceso de información. Cuéntanos un poco ahí, ¿qué es lo que tú ves? Claro, bueno, dentro de salud mental, las bases y digamos con lo que podemos partir, vamos a partir, el cuerpo requiere de respirar, Ujú. requiere de tomar agua y requiere de dormir profundo. Son 3 bases muy simples que a veces la soberbia mental y el exceso de información nos provoca desviarnos completamente de cómo está diseñado el cuerpo humano. Ujú. Entonces, la salud mental, primero, si dejamos de respirar, ¿cuánto crees que puedas durar? Híjole, yo muy poco, por lo menos, no sé, un par de minutos cuando mucho, ¿no? 4 o 5 minutos. Ujú. Si dejamos de tomar agua, ¿cuánto crees que podamos durar? No sé, un par de días probablemente, y ya con mucho esfuerzo, ¿no? 6 a 7 días y dependiendo el nivel de inflamación del cuerpo. Okey, okey. Y si dejamos de dormir, Sí, no sé, pero bueno, serán un par de semanas, yo creo que mucho menos, ¿no? No sé hay cuánto. una parte y fue un experimento que se hizo de una persona que ha tenido el récord de mantenerse despierto por una semana. Okey, La secuela posterior al tercer día empezó a tener prácticamente shocks postraumáticos y guau, fue una psicosis en la cual él se desvió por completamente su sistema de claridad y balance. te puedes morir de no dormir. Te puedes morir de no dormir, Sí, sí. ¿no? Bueno, Y pues, es ajá, qué importantes las 3 cosas, ¿no? claro, Que y es parecen automáticos, ¿no? la Parecen factura automáticos. más relevante está enfocada en esos 3 factores. Ahora, cuando cuidamos esos 3 factores, vamos a entender que el cuerpo, quien te controla es tu sistema nervioso central. Él te dice qué comes, qué tomes, cuándo lo haces, el tema del TikTok, el tema del movimiento y todo lo que hay en los entornos de información. Pues, ahora estamos viendo, como decíamos, pues, un abuso, ¿no? Además, tan fácil de tenerlo a la mano, y esta, no sé qué segregas cuando estás haciendo el scrolling, parece es adictivísimo, que es uno de los problemas de las redes sociales, ¿no?
Completamente, la dopamina. La dopamina es el efecto like y es donde realmente tienes un problema grave porque entonces quien te controla es el sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo logramos mejorar esa parte correctiva? Si nos vamos al sentido de la respiración, respiramos 20,000 veces promedio al día. ¿Cuántas las podemos hacer conscientes? De repente un suspirito o de repente algo que de repente se olvidó y el cuerpo solito de repente respiró de manera más profunda. El cuerpo genera mucho dióxido de carbono, sobre todo en las ciudades de alto volumen o de mucho Como Ciudad de tráfico. México. Es correcto. Entonces, la respiración, si nosotros podemos manejar respiraciones constantes y más profundas, vamos a eliminar el dióxido de carbono. ¿Qué funciona con el dióxido? Es que ahora la célula se nutre a través de la hidratación y a través del concepto de la oxigenación. Si sumamos ese esquema, entonces cuando aprendemos a respirar y lo hacemos profundo de manera cotidiana, como tomar un medio vaso de agua de manera permanente y seguida, y no 200 litros de agua cuando ya tienes sed, entonces ahí es donde comienzan las distorsiones de la primera fase, que tiene que ver con la respiración. Y decía, vivimos en este estado de alerta permanente, como superficial, como artificial, que nos crean todos estos distractores, que nos crean todo lo que está sucediendo. Pienso, como decías, en una ciudad como la Ciudad de México, donde vives a un ritmo muy acelerado, donde a veces ni siquiera comes bien, donde el tema de respirar tampoco, pues vivimos un ritmo súper fuerte y dormir, pues bueno, ni hablemos, ¿no? Hay veces que uno duerme muy poco, ¿no? Por obligaciones, por tal, y además por un estrés fuerte. Pero, ¿qué implicación tiene, pues, en nuestra vida diaria y cómo nos puede afectar? O sea, eso es lo que me gustaría que nos comentes. Claro, si hablamos de la segunda fase, que es el tema de la hidratación, ahí es donde se hacen secuelas muy interesantes. ¿Por qué? La hidratación, en el tema del agua, requerimos siempre de lo que es sodio y potasio. Si en el sodio y el potasio, si tomamos un agua neutra, es un agua que realmente absorbe la célula solo el 5% de lo que requerimos. ¿A qué voy? Que cuando la célula se hidrata a través del sodio y el potasio, poniendo unas pizcas de agua de sal de mar, que es lo ideal, no la sal de mesa, Ujú. y podemos ponerle medio juguito de naranja en ese momento, el agua la tenemos activa y la ponemos en el sol. Datos curiosos, pero antes así sucedía. El agua era de manantial y ya mantenía el potasio y el sodio de manera muy activa. Claro, Ahora lo tenemos que provocar. porque viene, purificada y viene neutra. Exactamente. Okey, Viene okey. neutra. Y muchas veces ya los efectos dicen sin sodio, ¿no? Ajá. Ah, súper maravilloso. Pues no, el agua tiene que tener una cierta alcalinidad y lo que provoca en la célula es que absorbe el 30% de esa hidratación. Una vez que la célula está hidratada y el potasio y el sodio se puede poder ingresar en la célula, entonces nuestro organismo comienza a comportarse de manera adecuada. Por eso el agua es tan relevante y somos 73,4% agua. Ujú. Entonces, cuando nosotros podemos activar el agua y poder tomar esto de manera cotidiana, entonces nuestro cuerpo empieza a tener y se empieza a regular. Okey. Y cuando se regula en el sistema linfático, lo que va a suceder ahora es que el sistema nervioso central, vamos a imaginar como si fueran botoneras. Ujú. Bajamos 3 botones que son los sistemas de supervivencia. Entonces nos vamos justamente a la causa raíz, que es la segunda fase, la hidratación. Okey. Y la tercera fase es que ya cuando vamos a dormir, entonces cuando el cuerpo está hidratado y cuando tenemos la técnica de respiración, entonces el cuerpo comienza en una fase de desconectarse. Ujú. Y cuando lo logramos desconectar, tiene que ver con el no hacer nada durante el último periodo de los 40 minutos al momento de dormir. Claro, no se vale eso de estar scrolleando y ahora sí ya me voy a dormir, porque ya me cansé, se me cayó el teléfono en la cara casi, casi, ¿no? Y bueno, amigos, ustedes van a decir eso que tiene que ver con seguros, porque este es un podcast del asegurador, pero vamos para allá porque está totalmente ligado al riesgo, ¿no? Uno no funciona bien, uno comete errores al conducir, uno toma malas decisiones. ¿Cómo afecta esto, no? Es increíble porque realmente el efecto de lo que estamos hablando, cosas tan sencillas como aprender a respirar, aprender a tomar agua y aprender a dormir, lo que nos va a dar el cuerpo es claridad y balance. Y en el tema de seguros, algo que es elemental son los riesgos en el ser humano. Una persona que no tiene claridad y balance va a tener problemas al conducir y eso tiene un riesgo en el tema de accidentes. Una persona que no está y que tiene inflamación o oxigenación crónica, el problema va a tener el esquema de salud a largo plazo o mediano plazo o al corto plazo, y esto tiene que ver con los temas de pólizas del tema de salud, ¿no? Y Ujú. la tercera fase
Y para mí la más relevante es el grado que le damos a las nuevas generaciones de la falta de la congruencia de nosotros, de lo que decimos y hacemos, para que el efecto de exceso de información en los niños se empiece a provocar un estrés que antes no existía. Claro. Y esa secuela hoy por hoy en los niños, pues ya estás viendo síntomas que sucedían a los 40, 50 años, cuando están pasando a los 14 o 15 años, ¿no? Entonces, creo que el tema seguro tenemos que aportar mucho en el valor a las nuevas generaciones y entender que el sistema de hoy que podemos darle el estrés suficiente al cuerpo provoca de manera indirecta en acción-reacción a todas las diferentes variables de las pólizas de seguro que hoy tenemos en el mundo, ¿no? Sí, además nos está afectando a nosotros, a ti que me escuchas, pues, seguramente, estamos llenos de malos hábitos que, pues, además, creo que vienen de la inconsciencia, ¿no? Creo que vienen de no saber que uno está haciéndose daño cuando come lo que no debe de comer, cuando no sabe respirar, cuando se duerme con el celular en la cama, y eso es muy importante, además, porque creo que puede mejorar hasta nuestro rendimiento y quitar ese famoso burnout que yo creo que una gran cantidad de gente vive en ese nivel, ¿no? Totalmente. Y yo creo que al final lo que estás diciendo son hábitos, ¿no? El cambiar hábitos es un tema de programación y una programación se da en 21 días. Un efecto scroll, pues con 21 días que ya lo hiciste, ya es programado. Es más, tú no lo controlas, lo haces de manera automática y Ujú. se vuelve ansiedad. Entonces, el famoso dientes de sable, pues hoy es el celular. Lo puedes tener como tu mejor amigo o como tu peor enemigo, ¿no? Claro. Entonces, creo que la guerra ya es interna. Y algo que tenemos que entender en esto es cómo comenzamos primero con las 3 variables que menciono, que es aprender a respirar, aprender a tomar agua activa y aprender a dormir. Entonces, ahí en automático el sistema nervioso central baja los 3 botones y comenzamos a hacer nuevos hábitos. Y no he hablado del alimento. El alimento es la causa y el efecto que cuando bajamos la ansiedad, vamos a eliminar todo lo procesado, lo que son las harinas principalmente, Ujú. o todo lo que yo digo, el cuerpo es más fácil comer lo que se pela y no lo que se abre. Okey, a ver, cuéntanos, ¿cómo es eso? Cuando nosotros entramos en cualquier proceso de alimento natural, de entrada va a tener algo de líquido. Fruta, todas las frutas en particular tienen líquido interno. Ujú. Tú agarras una manzana, agarras una pera, agarras lo que quieras, vas a ver entre sólido y líquido, Claro. porque así está diseñada la naturaleza, ¿no? Ujú. Los alimentos ahora de verduras, todos tienen sólido y líquido. Okey. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la alcalinidad en el cuerpo, cuando un cuerpo está muy acidificado, va a pedir procesado. Cuando el cuerpo es muy alcalino, lo procesado sabe a plástico y lo natural te vas a ver muy fresco y vas a salivar más a través del sentido natural, que es como estamos diseñados. Claro. No, bueno, y además también luego viene el pretexto, y aquí hay un tema, ¿no? También el tema del traguito, de Ujú. la fiesta, porque, bueno, sabes que estamos en un sector que casi ni se le da el tema del cóctel, de la comida de negocios, y que uno tiene la idea de que, pues, que tiene uno que tomarse un tequilita y una cerveza. ¿Qué tanto nos estamos afectando con ese tema? Pues bueno, es generacional, yo lo veo, ¿no? La verdad es que en la época de los baby boomers, creo que el concepto del alcohol, pues era una parte natural. El tema de fumar, ¿no? Tú lo veías en las empresas, en una junta, se jalaban las corbatas, tenían ahí el cenicero lleno de cigarros, ¿no? Y el super whisky en un shot para poder relajarse. Claro. Ahora, ¿por qué vas el entorno a época de los 80s a lo que estamos viviendo ahora? En esa época era más el fumar y tomar para poder relajarse un rato. Okey. Y en esta época ahora intentamos relajarnos con el exceso de información y video, pero genera ansiedad tanto en un evento como en el otro. Entonces creo que el efecto del alcohol sigue siendo un modelo de ansiedad, ¿no? Y que intentamos o anestesiar el dolor o el rápido efecto del placer. Ujú. Entonces el alcohol es eso, nos anestesiamos de manera inconsciente para sentir relajarnos y entonces esos botones que están activos en el sistema de supervivencia no están Sensibles, tan digamos. sensibles, Okey. ¿no? Los hacemos anestesiados y eso es lo que genera la secuela de muchos de los aspectos que hoy tenemos a nivel social. Claro. ¿Y cómo sabemos qué tan mal estamos? Si estoy escuchando este podcast, seguro están pensando: "Híjole, no sé qué tan bien estoy". Fíjate que es bien interesante y más ahora creo que con la norma 035 estamos hablando que ya en temas de salud y sobre todo en el sector seguros es fundamental. La norma 035 te habla del estrés laboral. Cuando tú ya tienes una encuesta general en tu empresa para ver los niveles de estrés, la primera base es a nivel laboral. ¿Cómo me siento hoy en mi trabajo? ¿Cómo participo en colaboración con los demás?
y cuáles son mis niveles de estrés que tengo en el trabajo. Ok. Y la segunda fase, hay muy buenas encuestas, lo que vivimos en casa, porque están perfectamente asociadas, ¿no? Entonces, cuando estamos en casa, podemos entender nuestra calidad de relación interpersonal con nuestra pareja, Ujú. la relación con nuestros hijos y la relación con nuestro entorno. Entonces, hay formas de poder entender a través de las aplicaciones. Una de ellas se llama Guía tus emociones, Ok. donde a través de ella podemos saber el nivel de estrés, tu nivel de burnout y Ujú. tu nivel de estrés postraumático. Ok. Con esa información se vuelve un mapa emocional y podemos entender entonces la causa raíz, cómo vienes de fábrica, cuál es Ujú. tu perfil glandular, cómo negociar contigo, cómo manejar técnicas en base a tu perfil glandular para que entonces tu sistema hormonal funcione de manera correcta y todos a través de frecuencias. La hipnosis guiada es una de las plataformas más relevantes para calmar la mente, porque nos vamos por la cocina, por decirlo así, Ok. la mente no se entera, nos vamos al sistema nervioso central y en 432 Hz podemos regresar que el cuerpo se habitúe a su sistema de origen. Ok. Oye, ¿esta aplicación es exclusiva para alguien o es abierta a todo el mundo? Totalmente abierta para todo mundo, se llama Ok. Guía tus emociones y Ujú. esa es una manera natural de entender retos, que son retos de 5 días, 7 días, 14 días, 21 días es el ideal, y también enseña mucho lo que es la autofagia, que es el ayuno intermitente. Ok. Ok. El ayuno intermitente, prácticamente entre las 12 horas y las 16 horas, el cuerpo dice, ah, caray, no recibo comida. Ujú. Entonces me puede dar un vicio oculto, es como una casa. Sabes que tienes un problema en la tarja de la cocina, que hay una humedad en una de las recámaras, un closet no abre y se queda a medias. Esos Ujú. pequeños detalles es lo que el cuerpo, entre las 12 horas y las 16, se va a todos los vicios ocultos, jala toda la inflamación crónica, que es célula muerta, y ahí hablamos de inicio de tumores, cánceres y todo, y una vez que lo recolecta, lo hace combustible y lo manda al hígado. Ok. Y el hígado reserva 200,000 calorías para poder tener un ayuno de 41 días, que es como está diseñado el cuerpo humano. Ok. Entonces, Es una, y eso es un tema de estarlo haciendo todo el tiempo, ¿no? exacto, el ayuno intermitente es desempolvar la máquina, que es como le decimos, Ok. entonces el cuerpo empieza a tener un corrimiento muy importante para mí en la flora intestinal. La flora intestinal es la combustión más relevante para que el organismo funcione de manera adecuada. Pues tanto lo que hay que aprender, ¿no? Pero tú estuviste trabajando con un programa con conductores de tractocamión y todo, ¿no? Y eso, digo, más aterrizado al tema seguros, pues es un riesgo muy fuerte que podemos ver en las carreteras, ¿no? Que se quedaran dormidos, que tuvieran alguna crisis por algunas sustancias que de pronto se tienen que consumir para aguantar. ¿Qué fue lo que viste y en qué ha mejorado o en qué mejoró con base en algún programa que hayas aplicado? Sí, bueno, esto nace con el proyecto que se llama Factor Humano. Y justamente en los operadores, que consideran operadores de alto rendimiento, pues si no hacemos esa secuela de trabajar, es como el entrenamiento de un maratón o un triatlón, ¿no? Pues te tienes que preparar. Lo que hicimos con los sindicatos y lo que hicimos con las empresas que realmente están muy a favor en el ADN del conductor, empezamos a hacer un segmento de trabajos profundos. Ok. La primera fase fue entender los perfiles glandulares de todos los operadores. ¿Qué funciona en eso? Bueno, ¿quiénes son operadores de alto rendimiento, rendimiento medio y rendimiento bajo? Todos pueden circular 1000 kilómetros, pero hay Ujú. quienes tienen que tener un descanso de 40 minutos, el obligatorio por la norma 087. Hay Ujú. que tienes que tener descanso en vez de uno solo de 40, serían dos de 40. Ujú. Y en el tercer eslabón son 3 de 40 cuando circulas 1000 kilómetros. Okey, okey. Entonces, ya de saber el perfil glandular, tú ya puedes reconocer el nivel de rendimiento, el nivel de actividad y el nivel de conducta. Y eso permite, a su vez, poder entender la relación de trabajo para saber cómo negociar con cada uno de los operadores. Los operadores en mayor común en el porcentaje son operadores energéticos, que están en las suprarrenales como glándula base, y Ujú. eso lo que genera es el alto del yo mando. Okey, okey, Entonces okey. son operadores que son de mucha resistencia, poco tolerantes, y hay que saber trabajar con ellos para que estén fugando su energía y gritando por todos lados en el tráfico, lo puedan entender las técnicas de respiración, Okey. puedan entender que nada es personal y que de cierta forma ellos pueden tener esa conducta y es como tener un litro de agua todos los días. Si uno amanece con un litro, que es lo que te da aparentemente el sueño, Ujú. tu primer enojo, pues ya aventaste el agua por un lado. Llegaste a la oficina, tuviste otro enojo. Llegaste al tráfico, tienes otro enojo. Entonces, al mediodía te quedan prácticamente el 30% del agua y Ujú. te queda más de la mitad del día para seguir trabajando.
la energía funciona de la misma forma. Entonces, en los operadores podemos enseñar eso y también cómo funcionan en casa, porque a veces ellos suponen que van a casa a descansar, pero en casa tienen otras diferentes tareas que hacer y otra la relación de trabajo con la relación de pareja, ¿no? Con la relación a los hijos. Entonces, entender también cómo está el resto de la familia te hace un trabajo que se llama vinculación. Es observar sin juzgar y entender cómo esos patrones te van generando una mejor calidad de vida con las técnicas de respiración. El baño de agua fría es la gota perfecta de adrenalina. Estamos mal acostumbrados a bañarnos en las mañanas con agua Y calientita. caray, yo estoy muy mal acostumbrado a eso. Ajá. Entonces, todos esos mecanismos que estamos hablando, servicios básicos, se lo damos a hacer al conductor y el conductor es la pieza fundamental para que todo este engranaje tengamos la causa más relevante en México, que es la orfandad. Ok. La mortandad, hoy tenemos más de 50 muertos al día, Ujú. tenemos más de 1,000 hospitalizaciones diarias y en un histórico de 5 años, 850,000 personas en silla de ruedas. Pero el efecto más fuerte que hoy tenemos es los niños que quedan sin papás por un accidente grave. Y la orfandad es la secuela más interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque es la secuela de la generación que tenemos que abrazarla, contenerla y entender que ese estado de ánimo representa mucho la responsabilidad social en las empresas de transporte. Uf, qué importante ese tema y verlo hacia allá, ¿no? Porque pues uno cuando ve en las carreteras a los tráilers, lo más común es que se queje uno de cuánto tráiler hay, pero todo lo que llega hacia cuando uno se pone a analizarlo, hasta este tema importante que dices de la orfandad y el impacto que puede tener también a nivel, pues, una generación, ¿no? Que podría estar mal encaminada y llevarlo pues, a temas muy complicados. Claro, y ahí es donde, bueno, entran todas las ventajas de la tecnología, pero la tecnología llega hasta un punto, ¿no? Creo que hoy tenemos tanto el tema de HADAS, que es el avance de reflejo al conductor, como un DMS, que es el reflejo entender el iris, entrecejo, para ver si se duermen, si usan el celular. El sistema ya les habla y les condiciona, Okey. pero por más tecnología que pongamos, tenemos que irnos y regresamos al origen, a la causa raíz. Ujú. Aprender a dormir, aprender a tomar agua, aprender a respirar. Y este es uno de los síntomas, que es la causa raíz, para poder corregir muchos factores en el sector seguros. Me voy también a las pólizas de gastos médicos, Claro. ¿no? Cuánto hoy tenemos en N cantidad de problemas, todo también derivado de las secuelas de la pandemia, Ujú. ¿no? Cuando con los cubrebocas, pues teníamos exceso de dióxido de carbono, cuando el Pues uno cuerpo. solito se iba retroalimentando de dióxido de carbono, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando realmente necesitamos oxígeno. Es como meternos un calcetín o meterle un calcetín al escape de un coche, pues no va a funcionar de la misma forma. Entendemos lo importante que es el respeto para evitar cualquier contagio, pero un efecto muy importante para nosotros siempre va a ser el concepto de la respiración. Entonces, hay técnicas maravillosas. Wim Hof es uno de los que yo más considero como los gurús de un concepto de wellness, Ujú. donde él te enseña las técnicas de respiración, te enseña el baño de agua fría, los Ujú. beneficios que tiene, y esto genera una actividad muy interesante, porque es la actitud. Y lo que siento que es lo que falta mucho es la actitud en la forma en cómo vemos hoy nuestro día a día, ¿no? Ujú. Tú me presentaste, de hecho, la técnica de Wim Hof cuando estábamos en pandemia, ¿te acuerdas? Y yo considero que me salvaste, porque la verdad este es un tema que no es tan fácil, pero cuando uno tenía esos niveles de ansiedad, porque no sé si te acuerdas, pero por lo menos en muchos de los casos que conozco, tú te sentías enfermo todos los días, o sea, todos los días te autodiagnosticabas con COVID, ¿no? Entonces eso llevaba un nivel de ansiedad donde incluso la respiración se alteraba. Pues tomarte, ¿qué son? 10 minutos, ¿no? En Sí, realidad, de hacer estas respiraciones y exhalaciones profundas y seguidas, la verdad es que te calman. Primero es toda una experiencia del hormigueo de las manos y de cosas muy interesantes, pero ya una vez que medio te acostumbras, pues sí descubres que sí te cambia un poquito, ¿no? El tema. Y eso, la cosa es la constancia. exactamente. Ahí, porque si hacemos el hábito, como yo lo puedo tener, o sea, al momento de levantarme, no es me levanto y salgo, sino primero le pido permiso al cuerpo a levantar, como lo hacemos al celular cuando tú le pones tus códigos. Ujú. Haces canestesia en la cama, ni siquiera te estás levantando, estás empezando a hacer movimiento de articulaciones, empezando por los tobillos, las rodillas, las caderas, los hombros, las muñecas, la cabeza, pues todo requiere de un movimiento y esto entonces sí es una secuela muy interesante desde aprender a preparar al cuerpo para levantarse de la cama, Ujú. prepara el cuerpo para la respiración profunda, como lo hace con la técnica de Wim Hof, y lo tropicalizamos en Guía a tus emociones también mucho al perfil de cada persona, porque no todos tienen la misma capacidad de hacerlo. Entonces hay diferentes formas
pero en el fondo, ¿cuál es? Quitar el dióxido de carbono, que también generamos al momento de dormir, y aumentar el oxígeno desde esa vertiente con estos beneficios. Entonces, el sistema hormonal empieza a regularse y, como bien lo dices, la actitud al momento de levantarse, la forma de reflejo de tomar una sabia decisión, siempre va a ser en claridad y balance. Si un ejecutivo llega con un conflicto de estrés, burnout, para tomar una decisión, ¿qué reflejo realmente te da de un ejemplo paralelo, ¿no? De dos personas que uno lo hace de una manera inconsciente, el otro lo hace consciente? Créanmelo que en menos de 3 meses el resultado que vamos a tener a nivel social y dentro del seguro va a ser maravilloso. Sí, cuando estás en burnout, las decisiones las tomas totalmente se siente en el estómago, vamos a decir, y con una exasperación terrible. En realidad es muy proclive a que tomes malas decisiones porque las tomas muy rápido, ¿no? Como desde el hartazgo, desde el cansancio. En cambio, tener este tiempo en las mañanas para pedirle permiso al cuerpo, incluso de entrar en acción, pues empieza a cambiar la forma en la que incluso haces una pausa para decir, a ver, ¿qué será lo mejor? Totalmente. La Y toma, la toma de decisiones es uno que además, pues en el caso de ustedes que nos están escuchando, que ya sé que estás en la parte de ventas o en la parte de administrar asesores o agentes o una compañía, pues qué importante que lo que estamos haciendo, que es asesorar familias, personas y empresas para que en caso de una eventualidad pues puedan tener un recurso que lo respalde, pues es importantísimo saber tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Qué podría hacer el sector asegurador, Rodrigo, para pues, poner esto sobre la mesa? Creo que a veces nos vamos a ese tema de no hay cultura aseguradora, no hay, como que estamos muy clavados en este cassette, en este loop. Pero ¿qué se puede hacer para llegar a este tema de raíz? para mí más es el que exista esta relación y la apertura de platicar historias y experiencias. Cuando tú puedes entrar diferentes aplicaciones, ¿no? Nosotros tenemos esta de guía a tus emociones, pero creo que hoy hay mucho material y lo que falta es la práctica. Yo le llamo la psicomagia. Lo tienes que llevar a cabo y puedes probar qué pasa de una semana a la otra cuando ya tienes una experiencia de tener claridad y balance, tener más oxígeno, tener más hidratación y cómo eso te permite obviamente un efecto. Entonces, para mí, en el sector seguros es compartir historias, compartir experiencias, quitándonos cachuchas, colores, sabores, seamos neutros en el sector seguros, demos esta oportunidad de compartir experiencias y gracias al asegurador para mí es el pegamento que puede ser el compartir esto y empezar a una difusión muy abierta con efectos positivos, que esto a las nuevas generaciones permite realmente este cambio de hábitos y regresar a nuestro origen, que para mí es la pieza fundamental donde todos ganamos y el sector seguros con mayor razón tiene que poner el primer pie para que esto tenga un efecto raíz y tenga una lógica, porque estamos siendo responsables para mejorar la calidad de los que están asegurados en este país. Sí, qué importante es. Oye, antes de despedirnos, vámonos con 3 ideas, pues, para mejorar y que podamos aplicar desde que termines de escuchar este podcast. Hablamos de la respiración Sí, y hablamos de la técnica Wim Hof, es WIMHOFF, correcto. ¿sí? Lo pueden buscar en YouTube, está el Ujú, video para respirar, es muy autodidacta, no necesitas explicaciones, o sea, viene subtitulado, es muy práctico y además hay un montón ya de videos que lo tienen, ¿no? correcto. Hablamos de la hidratación, decías el agua, ¿no? Ponerle un poco Sal de de mar, sal de mar y si tenemos gotas de algún cítrico, limón. limón o naranja, lo que tengamos, ¿no? Y además estar no tomando, no echándonos el litro cuando tenemos sed, sino estar constantemente hidratándonos. Ahora, para dormir bien, decías 40 minutos antes de dormir, pues desconectar, ¿no? Pero ¿cómo logras esta desconexión cuando tienes esta adicción a la dopamina que te da el like? Bueno, número uno, tienes que guardar el celular. Yo lo pongo en modo avión, practico un poco mi historia, ¿no? Ujú, Cuando para mí ya son las 8:30 de la noche, yo lo pongo en modo avión, meto una frecuencia 432 Hz con una bocina y la bocina la pongo al lado del agua. ¿Qué va a hacer esto? Que la conducción de la frecuencia de 432 Hz con el agua la va a activar y la va a hacer mucho más preparada para la hidratación nocturna. okey. Cuando yo tengo esos 40 minutos, no puedo tener a la mano lo que sé que por ansiedad me lo va a provocar a guerrear. Entonces yo el celular lo guardo y lo meto con llave. Así, Así de plano. así de plano. Hoy ya puedo tener más control, pero ¿qué les recomiendo? Guárdenlo con llave, pónganlo en modo avión y Ujú, dejen en el modo avión, porque eso se permite a través de las aplicaciones, tener una música en 432 Hz, que en Guía a tus emociones explica cómo se lleva a cabo, okey. y entonces va a haber un punto donde yo puedo ver el techo
Ya puedo ver una imagen, una idea, empiezo a acordarme de algo y de repente empiezo a desconectarme y empiezo a sentir esta flacidez como cuando estás en un avión, una sala de espera, que estás así como que parpadeando. Ajá. Ahí comienza este primer sentido de darle el beneficio al cuerpo para desconectar y dormir profundo por 6 horas continuas. El Ok. placer más grande que un ser humano en esta actualidad puede tener es dormir 6 horas continuas en máxima profundidad. Van a decir, pero es que si hay una emergencia, bueno, si hay una emergencia te enterarás, ¿no? De alguna manera, eso es inevitable. Pero bueno, ese es una, ese es uno de los principales retos, el desconectarnos en esta nueva realidad, ¿no? En esto que tenemos de ansiedad. Y bueno, pues este episodio lo quisimos enfocar al tema de la salud mental, que tiene, como pueden ver, pues una implicación en el tema de riesgos, de seguros, no está totalmente desligado, pero también es aportar algo, ¿no? A quienes nos escuchan, Rodrigo. No sé si quieras dar algún mensaje final. No, pues agradecer al asegurador, agradecerte a ti, César, esta grande oportunidad. Y el podcast creo que hoy pues es esto, ¿no? Aportar valor. Y la verdad es que muy agradecido con el asegurador y sobre todo con el sector seguros, que para mí la pasión más grande en esto es movernos aquí y sumar todos este gran esfuerzo. Muchísimas gracias. No, te agradezco a ti, Rodrigo, y también a ustedes que nos están viendo y escuchando. Soy César Rojas, director general del asegurador y su anfitrión para esta nueva temporada de Conversando con el Asegurador, y nos vemos en el siguiente episodio.